Cordial saludo. Hoy nuevamente vamos a resolver un sistema mecánico translacional. Vamos a hacer el modelo matemático de este sistema. En este momento nos encontramos tres masas, las cuales se van a resolver por el método de superposición. Hay que hacer los diagramas de cuerpo libre de cada una de las masas. Aquí están dibujadas las tres masas. Entonces, el método de superposición nos dice que cuando se remueve esta masa 1, permanezca este en equilibrio y este en equilibrio. Entonces, ¿cuáles fuerzas van a actuar en esta masa 1 cuando esté existiendo esa condición? Sería, hacia acá vendría K1 por X1, ¿cierto? Esta fricción viscosa se me va a poner, entonces sería P1 por la derivada de la posición 1 de T. Aquí también hay una fricción presente, que sería B3 por la derivada de X1 de T. Y este resorte que se va a oponer a que esta masa se mueva hacia allá, va a venir hacia acá. K2 por la posición 1. Luego, cuando la masa 2 se me está moviendo y asumo de que este esté en equilibrio y que este esté en equilibrio, la fuerza que va a actuar en esta masa interactuando este movimiento sería la del resorte 2. Entonces, ¿cómo sería? Hacia acá, porque va a jalar la masa, entonces sería K2 por X2. Y cuando esta masa se me mueve, pero esta permanece en equilibrio y esta también, el efecto que hace esta masa sobre esta va a ser esta fricción viscosa B3 por el cambio de la posición 3 en función del tiempo. Esta es la fuerza que están actuando en la masa 1 en las condiciones que ya dijimos. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recordemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Ahora, entonces, esta sumatoria de fuerzas es cada una de ellas, teniendo en cuenta de que esta masa se le va a acelerar hacia acá. En la deducción de la aceleración las fuerzas son positivas. Entonces, empecemos. Menos B3 por la derivada de la posición 1 de T. Luego, menos K1 por X1. Menos B1 por la derivada de la posición 1 de T. Luego, más B3 por la derivada de X3 de T menos K2 por la posición 1 más K2 por la posición 2. Igual a que a la masa 1 por la segunda derivada de la posición 1. Entonces, sacamos factor común las derivadas de la posición 1 porque estoy en la masa 1. Aquí tenemos 2. Yo puedo hacer eso, puedo sacar también la posición 1, factor común. Entonces me quedaría que menos la derivada de X1 de T por, ¿qué constante es esta? El 3 más B1. Si saco factor común aquí menos X1, me quedaría K1 más K2. Luego, más B3 por la derivada de X3 de T más K2 de X2 igual a la masa 1 por la derivada de X1, segunda derivada de X1. Ahora, organizamos nuestra ecuación diferencial. Esto nos quedaría igualado a 0 porque aquí no tengo ninguna fuerza externa que está actuando bajo la masa 1. Entonces sería que 0 va a ser igual a la masa 1 por la segunda derivada de la posición 1 en función del tiempo. Esto que está negativo pasa a ser positivo. La derivada de X1 de T por B1 más B3. Esto que está positivo, negativo pasa a positivo más K1 X1 por K1 más K2. Luego esto que está positivo pasa como negativo menos B3 por la derivada de X3 de T
que está determinando el comportamiento de la masa 1. Es esta nuestra ecuación diferencial, la primera. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestra ecuación diferencial quedó bien? La primera suposición que nosotros hicimos, que esta masa se nos movía cuando estas dos estaban en equilibrio, todas esas fuerzas que actuaron cuando solo esta masa se me movía deben quedar siempre positivas, lo cual en este caso está haciendo así. Las otras deben quedar negativas, como esta y como acá lo estamos montando. Así nos damos cuenta que nuestro modelo va resolviéndose de la forma correcta. Si plasmamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, asumiendo las mismas condiciones, cuando esta se me mueve, yo aplico esta fuerza F de T. Aquí viene esta fricción que se va a oponer a ese movimiento, va a ser de 2 por la derivada de T. Esta fricción B4 va a venir hacia acá y esto va a ser B4 por la derivada de la posición 2 en función del tiempo. Este resorte, cuando esta masa se mueva hacia allá, él va a oponerse a ese cambio, que sería K2 por X2. Luego, cuando esta masa se me mueve, esta está en equilibrio y esto también, ella se me va a mover hacia allá, entonces este resorte empujaría esta masa, lo cual sería K2 por X1. Y cuando esta masa se me mueve y este está en equilibrio, pues va a haber una fricción que va a ir hacia allá, que va a ser B4 por la derivada de X3 de T. Entonces, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton a este sistema, sería la siguiente forma, que aquí la tenemos aplicada. Entonces sería en dirección de la aceleración, las fuerzas son positivas. La aceleración viene hacia acá. Entonces, ¿cómo lo tendríamos? La fuerza en dirección de la aceleración, B4 por la derivada de X3 de T menos K2 por X2 más K2 por X1 menos B4 por la posición de X2 de T más F de T menos B2 por la derivada de X2 de T. Igual aquí a la masa 2 por la segunda derivada de la posición 1 en función del tiempo. Saco factor común ¿quién? Como estoy en la masa 2, saco factor común todos los desplazamientos 2. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Saco factor común esa derivada. La posición 2 la podría sacar también, aunque son lineales, pero en este momento no tengo más de 2. Entonces tendría B4 por la derivada de X3 de T menos K2 por X2 más K2 por X1 menos derivada de X2 de T por B2 más B4, estos dos, luego más F de T igual a la masa 2 por el cambio 2 en función del tiempo cuadrado. Organizo mi ecuación diferencial, que sería F de T igual a la masa 2 por el cambio de la posición 2 en función del tiempo cuadrado. Todo lo que está negativo pasa a positivo, lo que esté positivo pasa a ser negativo. Entonces sería más este término, la derivada de la posición 2 por B2 más B4. Luego, organizo este también, este, más K2 por X2, lo estoy haciendo así para llevar un orden, menos B4 por la derivada de X3 de T, y luego menos K2 por X1. Cuando organizamos nuestra ecuación diferencial, nuevamente nos damos cuenta que nos deben quedar negativas solo aquellas fuerzas que están actuando en mi sistema, cuando ellas estén en equilibrio. Solo esas nos tienen que quedar en negativas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de esta masa nos quedaría de la siguiente forma. Esta masa se me va a mover allá, nos damos cuenta que no está viendo ninguna excitación externa a ella. Entonces, cuando ella se me mueve hacia allá y esto
va a venir B4 por la derivada de X3 de T. En este punto, ¿quién va a venir? Cuando ya se mueva hacia A, va a venir hacia acá, ¿quién? B3 por la derivada de 3 de T. Estas dos fuerzas están actuando en esta masa cuando ella solo se mueve. Ahora, cuando se mueve la masa 1 y ella permanece en equilibrio y esto también, la masa 1 va a, digamos, por decirlo así, aparecer esta fuerza que es de fricción debido a la posición, al movimiento de la masa 1. Y cuando esta se mueve hacia acá y esta permanece en equilibrio, va a aparecer la fuerza B4 por X2 de T. Entonces, la segunda ley de Newton está en nuestra ecuación diferencial 2. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas en dirección de la aceleración van a ser positivas. Entonces, aquí tendríamos menos B3 por X3 de T más B3 por el cambio de la posición 1 de T más B4 por el cambio de la posición 2 de T menos B4 por el cambio de la posición 3 de T igual a la masa 3 por el cambio en la segunda derivada de la posición 3. Organizamos nuestra ecuación diferencial, no tenemos ninguna excitación expresa, entonces sería 0 igual a la masa 3 por el cambio de la posición 3, que viene siendo la segunda derivada porque es aceleración. Luego tenemos más B3 por dx3 de T. Luego, menos B3 por la derivada de x1 de T menos B4 por la derivada de x2 de T más B4 por la derivada de x3 de T. Puedo sacar factor común estas derivadas porque estoy en la masa 3. Entonces me quedaría que 0 va a ser igual a la masa 3 por la segunda derivada de la posición 3 al cuadrado más la derivada de la posición 3 en función del tiempo por B3 más B4. Luego, menos B3 por el cambio de la posición 1 de T menos B4 por el cambio de la posición 2 de T. Y esta es nuestra tercera ecuación diferencial. Nuevamente confirmamos que las únicas fuerzas que nos deben quedar negativas son aquellas que actúan en mi masa cuando ella permanece en equilibrio, lo cual son estas dos, esta y esta fuerza. Muchas gracias por la atención al video. Estén atentos que estaré subiendo otro modelo que es muy interesante y el cual aplicamos nuevamente este concepto. Gracias.